Fui ingeniero oceánico durante 33 años. Era el mejor. Ahora no puedo ni mirar el océano. Mi nombre es, bueno, eso no importa. Lo que importa es lo que encontramos en Atlántico Norte en 2015. Lo que encontramos, o lo que nos encontró a nosotros. ¿Y por qué, después de todo este tiempo, después de todas las amenazas, después de todo el dinero que me pagaron para mantenerme callado, finalmente he decidido hablar? Verás, hay cosas peores que la muerte. Hay cosas peores que ir a prisión. Hay cosas peores que perder todo lo que tienes. Y una de esas cosas es vivir con el conocimiento de lo que está allá abajo, esperando, creciendo, preparándose, y no hacer nada al respecto. No advertir a nadie. No gritar la verdad desde los tejados hasta que alguien, cualquiera, escuche. Antes de continuar, necesito que hagas algo. Da like a este video. Compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no es por el algoritmo. No es por las vistas. No es por el dinero. Es porque necesito que esta información llegue al mayor número de personas posible. Cada persona que escuche esto es una persona más que sabrá la verdad. Una persona más que puede prepararse. Una persona más que entiende que el mundo como lo conocemos está viviendo prestado. Porque lo que está allá abajo, no va a quedarse allá abajo para siempre. Déjame empezar desde el principio. En 2015, yo era ingeniero oceánico. 33 años de experiencia en aguas profundas. Diseñé 15 sistemas profundos. Había visto cosas que la mayoría de la gente solo ve en documentales. Había estado en profundidades que harían que el submarinista promedio se desmayara solo de pensarlo. Había enfrentado situaciones que matarían a hombres menos preparados. Era analítico por naturaleza. En mi línea de trabajo, eso no era opcional, era supervivencia. Cada decisión importa a 20.000 pies bajo el agua. Cada movimiento cuenta. Cada segundo de duda puede ser la diferencia entre vivir y convertirse en otra estadística. Otra desaparición misteriosa en el océano. Mi único miedo real, si soy honesto, era perder el control. Todos tenemos uno. Ese miedo primordial que nos hace sudar frío en la noche. Pero había aprendido a manejarlo. Había hecho las paces con él. O eso pensaba. Resulta que hay miedos mucho más profundos. Miedos que ni siquiera sabías que existían hasta que los enfrentas cara a cara. Miedos que cambian quién eres fundamentalmente. Atlántico Norte. Solo el nombre hace que los marineros veteranos guarden silencio. Ruta del Titanic. No son leyendas. No son mitos. Son advertencias. Los mapas antiguos, los que los navegantes usaban antes de GPS y satélites, marcan esa área con calaveras, con palabras en latín que traducen a aquí hay dragones, con símbolos que significan no sigas adelante. Los satélites modernos muestran icebergs en julio en esa zona constantemente. Anomalías que los científicos no pueden explicar. Que descartan como errores instrumentales. Que ignoran porque la alternativa es demasiado aterradora. Las compañías de seguros cobran primas triplicadas para cualquier operación en esas aguas. Y aún así, pocas aceptan el riesgo. Pero en 2015, yo no creía en esas historias. Era un hombre de ciencia. De hechos. De datos medibles y repetibles. Las leyendas eran para marineros supersticiosos y pescadores borrachos. El océano era conquistable. Sus secretos eran descubribles. Sus profundidades eran alcanzables. Dios, qué estúpido fui. Qué arrogante. Qué ciego. La misión llegó en mayo de ese año. A través de canales que normalmente no usaba. Un contrato privado. Completamente clasificado. Acuerdos de no divulgación de 50 páginas. Cláusulas de confidencialidad que básicamente decían que si hablaba, desaparecería. Legal o no tan legalmente. El cliente era una universidad prestigiosa con fondos ilimitados de fuentes desconocidas. Las credenciales eran impecables. El papeleo era perfecto. El dinero era real.
Querían que documentáramos formaciones geológicas que aparecían y desaparecían en las imágenes satelitales a exactamente 25.000 pies de profundidad. La especificidad debería haberme alertado. No dijeron aproximadamente 25.000 pies. No dijeron en esa área. Dijeron exactamente 25.000 pies. Como si supieran. Como si hubieran estado allí antes. Como si supieran exactamente que estaba allí esperando. El pago era 285.000 pesos. En efectivo. Por adelantado. 3 veces mi tarifa normal. Suficiente para retirarme después. Suficiente para nunca tener que volver al agua. Suficiente para comprar esa casa en las montañas que siempre había soñado. Lejos del océano. Lejos del agua. Lejos de las profundidades. Irónico, ¿no? Que mi sueño de retirarme era alejarme del mar. Como si alguna parte de mí ya supiera. Como si mi instinto me estuviera advirtiendo. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Mi abuelo, que fue pescador durante 60 años, solía decir, cuando algo paga demasiado bien, hay una razón. Y esa razón nunca es buena. Tenía razón. Siempre hay una razón. Siempre. Pero yo necesitaba el dinero. Quería comprar mi propio barco y ser mi propio jefe. Las razones importaban entonces. Parecían importantes. Parecían suficientes para justificar el riesgo. Ahora sé que ninguna cantidad de dinero vale lo que vi. Lo que experimenté. Lo que sé. Firmé el contrato sin leer todas las cláusulas de confidencialidad. Las 50 páginas de letra pequeña. Los párrafos sobre penalizaciones. Las secciones sobre lo que pasaría si hablaba. Sin entender completamente a qué me estaba comprometiendo. Sin saber que algunas cláusulas incluían amenazas veladas sobre accidentes que podrían ocurrir. Sin saber que firmar ese documento cambiaría mi vida para siempre. Que nunca volvería a dormir bien. Que nunca volvería a ser la misma persona. Pero lo firmé. Tomé el dinero. Y sellé mi destino. La preparación para una inmersión a 25.000 pies no es algo que se hace de la noche a la mañana. No es algo que se toma a la ligera. No es algo que se hace sin entender completamente que estás apostando tu vida en cada sistema, cada verificación, cada decisión. Tomó 6 semanas completas. 6 semanas de simulaciones mentales de cada posible fallo. Porque no puedes prepararte para lo imposible. No puedes entrenar para lo incomprensible. No puedes simular el horror cósmico. A 25.000 pies de profundidad, estás en un mundo donde las reglas cambian. Donde la física se comporta diferente. Donde la temperatura está apenas por encima del punto de congelación. La temperatura a esa profundidad puede congelar sistemas hidráulicos instantáneamente. Y tu mente nunca está realmente preparada. Solo crees que lo está. Había descendido a profundidades extremas antes. 10.000 pies era mi récord personal. Pero 25.000 pies, eso era diferente. Eso era territorio casi inexplorado. Eso era jugar en territorio de dioses. O demonios. El vehículo que construyeron específicamente para esta misión era impresionante. Un prototipo que técnicamente no debería existir. Construido en 2016. Capacidad oficial para 3 personas, aunque en realidad era más bien 3 personas que no les importa estar extremadamente cerca durante horas. Autonomía de 96 horas, asumiendo que nada saliera mal. Presión máxima certificada, 30.000 pies, con un margen de seguridad que francamente me parecía optimista. El casco era una esfera de titanio de grosor clasificado por razones de seguridad nacional. Tenía juntas de goma de diseño especial. En teoría, era indestructible. En teoría. Los sistemas a bordo eran lo último en tecnología de aguas profundas, un sonar de matriz FAST con resolución submétrica que podía ver a través del agua como si fuera aire. Cámaras 8K con iluminación LED de 50.000 lúmenes que convertían la noche eterna del fondo marino en día artificial. Brazos robóticos con sensibilidad táctil tan precisa que podían recoger un huevo sin romperlo, o arrancar acero de 3 pulgadas.
También teníamos espectrómetro de masa para análisis químico instantáneo de cualquier muestra. Radar de penetración que podía ver a través del sedimento hasta 50 metros. Computadoras cuánticas que procesaban datos más rápido que cualquier sistema comercial. Sistemas de comunicación por satélite con respaldo triple, cuádruple si contabas las boyas de emergencia. Todo había sido verificado. 3 veces. 4. 5. Yo personalmente supervisé cada prueba. Cada calibración. Cada sistema. Todo funcionaba perfectamente. En la superficie. En aguas poco profundas. En condiciones controladas. Pero Atlántico Norte no era superficie. No era poco profundo. No era controlado. El equipo se ensambló en Miami, en una instalación con más seguridad que un banco. Cada miembro fue seleccionado no solo por habilidad, sino por capacidad de mantener secretos. García manejaba equipo. Era un Definet incluso bajo presión extrema. Tenía 20 años de experiencia en operaciones de aguas profundas. Fue parte de expediciones científicas a fosas oceánicas. Le gustaba trabajar en silencio con una eficiencia que era casi artística. Era el mejor en lo que hacía. Absolutamente el mejor. Por eso lo que le pasó después fue tan devastador. Porque escribió un diario. Pero eso vendría después. Después de ver lo que vimos. Después de saber lo que sabemos. Chen era responsable de sistemas. Un Definet por naturaleza, lo cual en operaciones profundas era exactamente lo que necesitabas. Alguien que verificaba todo 2 veces. Alguien que asumía que algo saldría mal y tenía planes de contingencia. Alguien que te mantenía vivo. Era la persona más brillante que había conocido, con 2 doctorados y 3 patentes. Me mostró fotos de su familia la noche antes de partir. Su padre anciano con quien finalmente se había reconciliado. Esta es la última, me dijo. Después de esto, me retiro. Compro esa casa en las montañas. Lejos del agua. Lejos de todo esto. No sabía que sería la última conversación normal que tendríamos. Martínez completaba nuestro equipo de inmersión. Encargado de propulsión. Un Definet hasta el punto de lo obsesivo, lo cual francamente te hace un mejor operador. Nunca tomaba riesgos innecesarios, lo cual nos había salvado antes. Habíamos sobrevivido situaciones imposibles juntos, cosas que deberían habernos matado. Conocía sus manías. Él conocía las mías. Confiábamos el uno en el otro con nuestras vidas. Y eso hacía lo que vendría después infinitamente peor. Porque cuando confías en alguien completamente, cuando son más que un compañero de equipo, cuando son familia, verlos cambiar en algo irreconocible es peor que cualquier cosa física. Es un dolor que nunca sana. El barco madre era el Deep Horizon, nombrado irónicamente dado lo que encontraríamos. Un carguero de investigación modificado. 85 metros de eslora. Desplazamiento de 2.600 toneladas. Tripulación de 19 personas, cada una seleccionada por capacidad de no hacer preguntas. El capitán Tanaka era un hombre de 58 años con 34 años en el mar. Veterano de expediciones científicas a zonas que los mapas marcaban como peligrosas. Tenía cicatrices. Físicas y otras. Las otras eran las que importaban. La noche antes de partir, me llevó aparte al puente. Era tarde, pasada la medianoche. Solo nosotros 2, el océano oscuro extendiéndose hasta el infinito, las estrellas arriba brillando con una indiferencia cruel. Perdí un amigo allí una vez, nunca encontraron su cuerpo, me dijo, su voz baja, casi un susurro, como si temiera que algo pudiera escuchar. ¿Qué le pasó?, pregunté, con voz tensa. Encendió un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente. Empezó a ver cosas. A escuchar voces. Una noche simplemente se fue al agua. Se hundió como una piedra. Sonreía. Estaba sonriendo cuando desapareció. Si ves algo extraño, cualquier cosa, sube inmediatamente, continuó. Hay cosas allá abajo que no entendemos. Debí haberle hecho caso.
Debí haber abortado la misión ahí mismo. Debí haber devuelto el dinero, roto el contrato, enfrentado las consecuencias. Cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que vino después. Pero no lo hice. Porque era profesional. Porque el dinero era demasiado bueno. Porque no creía en historias de marineros. Porque era un idiota arrogante que pensaba que entendía el océano. Partimos al amanecer del día siguiente. 26 de julio, con un calor que parecía antinatural tan cerca del agua. El clima estaba perfectamente tranquilo, demasiado tranquilo, como la calma antes de algo terrible. La travesía hasta las coordenadas exactas tomó 6 días completos de navegación constante. Días que se sentían más largos de lo que deberían. Días donde el tiempo parecía comportarse de manera extraña. Donde mirabas el reloj y jurabas que habían pasado horas pero solo habían sido minutos. O al revés. Durante esos días, algunos tripulantes empezaron a reportar sueños extraños, los mismos sueños, como si compartieran pesadillas. García empezó a tomar notas en un cuaderno que nunca compartió con nadie, que desapareció después. Chen apenas dormía, lo encontrabas en cubierta a las 3 de la mañana mirando el agua. Yo también sentía algo. Una presión que no era física. Mental. Psicológica. Como si hubiéramos cruzado un punto de no retorno invisible. La tercera noche en el mar, tuve el sueño. Ojos que me miraban desde el abismo, ojos que no parpadeaban nunca. Desperté incapaz de respirar, garras invisibles apretando mi garganta a las 4:31 de la mañana. Martínez estaba despierto también. En cubierta. Fumando, algo que nunca hacía, que había dejado 10 años atrás. La brasa brillaba naranja en la oscuridad. ¿Tú también?, preguntó sin mirarme. Solo asentí. ¿El sueño del agua?, preguntó. Sí. García también. Chen también. Todos lo tuvimos. La misma puta noche. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El océano se mecía suavemente. Las estrellas brillaban indiferentes. Todo parecía normal. Pero ambos sabíamos que algo estaba profundamente mal. Aún podemos dar marcha atrás, dijo Martínez. Decir que el equipo falló. Que las condiciones no son adecuadas. Que el riesgo es demasiado alto. Pero no lo hicimos. Porque teníamos un contrato. Porque teníamos orgullo. Porque éramos profesionales. Porque éramos idiotas. Ya era demasiado tarde de todos modos. Siempre lo fue. Desde el momento que firmé. Desde el momento que acepté. Desde el momento que decidí que podía conquistar el océano. El océano siempre gana. Siempre. Y estábamos a punto de aprender exactamente qué tan totalmente, qué tan completamente, qué tan absolutamente gana. La preparación tomó 6 semanas. 6 semanas de simulaciones mentales. A 25.000 pies de profundidad, estás en un mundo donde la temperatura ronda los 2 grados centígrados. El vehículo que construyeron era un prototipo experimental. Construido en 2016. Capacidad para 3 personas. Autonomía de 96 horas. Presión máxima certificada, 30.000 pies. Los sistemas eran impresionantes, sonar de matriz FAST con resolución submétrica, cámaras 8K con iluminación LED de 50.000 lúmenes, brazos robóticos con sensibilidad táctil, espectrómetro de masa para análisis químico instantáneo, radar de penetración para ver a través del sedimento, computadoras cuánticas para procesamiento en tiempo real, y sistemas de comunicación por satélite con respaldo triple. Todo verificado. Todo probado. Todo funcionando perfectamente. En la superficie. El equipo se ensambló en Miami. García manejaba equipo. Arrow and the Fan, con 20 años de experiencia. Fue parte de expediciones científicas. Le gustaba trabajar en silencio. Escribió un diario, pero eso vendría después. Chen era responsable de sistemas. Un Definet por naturaleza. Era la persona más brillante que conocí. Me mostró fotos de su familia la noche antes. No sabía que sería la última conversación normal que tendríamos.
Martínez completaba nuestro equipo. Propulsión. Un defined hasta lo obsesivo. Nunca tomaba riesgos. Había sobrevivido situaciones imposibles juntos. Confiaba en ellos con mi vida. Éramos más que un equipo. Éramos hermanos. Y eso hacía lo que vendría después infinitamente peor. El barco madre era el Deep Horizon. Un carguero de investigación modificado. 85 metros de eslora. Tripulación de 19 personas. Capitán Tanaka, 58 años, veterano con 34 años en el mar. La noche antes de partir, el capitán me llevó aparte. Perdí un amigo allí hace años, me dijo. Si ves algo extraño, sube inmediatamente. Debí haberle hecho caso. Partimos el 26 de julio. El clima estaba perfectamente tranquilo, demasiado tranquilo. La travesía hasta las coordenadas tomó 6 días. Durante esos días, algunos tripulantes reportaron sueños extraños. García empezó a tomar notas que nunca compartió. Chen barely slept. Yo también sentía algo. Una presión. No física. Mental. Como si el océano nos esperara. La tercera noche, tuve un sueño. Ojos que me miraban desde el abismo. Desperté incapaz de respirar a las 4:31 de la mañana. Martínez estaba despierto también. Fumando en cubierta, algo que nunca hacía. ¿Tú también?, preguntó. Asentí. No necesitamos decir más. Ambos sabíamos que algo estaba mal. Profundamente mal. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Llegó el día. El día que cambiaría todo. Antes de que saliera el sol, en la oscuridad previa al alba. El océano estaba cubierto de niebla espesa hasta donde alcanzaba la vista, imposible ver más de 10 metros. Toda la tripulación del Deep Horizon estaba encubierta para vernos partir. No era protocolo. No era necesario. Pero todos estaban allí. El silencio era tan opresivo que me costaba respirar. El capitán apretó mi mano sin palabras, sus ojos decían todo lo que no podía. Varios tripulantes escupieron al agua, tradición de marineros. García, Chen y yo nos pusimos los trajes térmicos que olían a goma y sudor de nerviosismo. El espacio interior del sumergible era frío y húmedo a pesar de los calentadores, como si el frío del fondo ya nos alcanzara. 3 metros de diámetro. Paredes de titanio. Entre nosotros y 25.000 pies de océano. Todos los sistemas verificados, reportó García, su voz más tensa de lo normal. Oxígeno, 96 horas. Baterías, 100%. Comunicación, establecida. Propulsión, nominal. Sonar, activo. Todos los indicadores en verde. Pero no mencionó que sus manos temblaban ligeramente mientras verificaba los instrumentos. Propulsión óptima, añadió Chen, tratando de sonar profesional pero no del todo logrando. Lastre calibrado. Trim neutral. Presurización normal. Sistemas de respaldo verificados. No mencionó que había vomitado esa mañana por los nervios. La voz del capitán cracó por la radio, distorsionada por estática que no debería estar ahí aún. Control en superficie. Tienen luz verde para descenso. Mantengan comunicación cada 500 pies, sin excepciones. Cualquier anomalía, cualquier cosa que no se sienta bien, abortan inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, control, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Iniciando descenso a las 9:29 horas. Miré a García y Chen. Nos vemos en la superficie. El winch nos liberó con un golpe metálico que resonó a través del casco. Por un momento flotamos en la superficie. Luego comenzamos a hundirnos. Despacio al principio. Luego más rápido. El agua cerrándose sobre nosotros como una boca. Todavía podíamos ver la superficie. El casco del barco arriba, oscuro contra el sol de la mañana. Todo era perfecto, hermoso, mentiroso. Chen sonreía pero no llegaba a sus ojos. Podíamos ver perfectamente en todas direcciones. Todo se sentía correcto.
Aún. La palabra clave era aún. Una tortuga marina gigante de fácil 200 kilos pasó a metros. Temperatura exterior, 16 grados centígrados y cayendo. Todo normal. Todo según el plan. Todo una mentira. Profundidad 500 pies, reportó García. Todos los sistemas nominales. Contacto con superficie claro. Velocidad de descenso, 2.5 metros por segundo. Entramos en la zona de penumbra. Menos vida visible, las criaturas aquí son cazadoras. Los LEDs de 50.000 lúmenes cortaban la oscuridad creciente en conos blancos y brillantes que se desvanecían rápidamente en la nada. Algo grande, muy grande, pasó justo en el límite de la visión de nuestras luces. Chen estaba fascinado a pesar del miedo. Zona crepuscular. Donde la luz va a morir. Peces con dientes como agujas y cuerpos transparentes. La temperatura había caído a 6 grados centígrados. El frío penetraba incluso a través del titanio de alguna manera. García temblaba, pero no era solo por temperatura. Algo extraño en el sonar, dijo García, su voz repentinamente tensa. Tengo lecturas inconsistentes a las 6 en punto, directo abajo. Formación rocosa que no está en los mapas. Probablemente. Podría ser. Esas palabras nos reconfortaban. Por ahora. Porque queríamos creer. Porque necesitábamos creer. Porque la alternativa era demasiado aterradora. Zona de medianoche. El nombre era literal. Oscuridad total. Absoluta. Completa. Como no existir, ser consumido por la nada. Solo existían nuestras luces. El zumbido constante de los sistemas de soporte vital. El sonido de nuestra respiración, demasiado rápida, demasiado fuerte. El latido de mi corazón en mis oídos como tambores. La presión exterior, 3.400 libras por pulgada cuadrada. 3.400 libras por pulgada cuadrada empujando contra cada centímetro del casco. El casco se contraía con paps metálicos que sonaban como huesos rompiéndose. Cada sonido era amplificado. Magnificado. Cada ruido una posible amenaza. Cada crujido podía ser el último que escucharíamos antes de que la muerte nos encontrara. Chen había dejado de hablar completamente. Solo apretaba los puños hasta que sus nudillos estaban blancos. Le puse la mano en el hombro. Estamos bien, mentí. Ya hemos hecho esto antes. Otra mentira. Porque nunca habíamos ido tan profundo. Nunca en estas aguas específicas. Nunca sintiendo esta presencia. Esta sensación de que el océano estaba consciente. La voz del capitán se distorsionaba en tonos imposibles. García cambió a sistemas de emergencia que no deberían ser necesarios. Pero la señal era llena de interferencia que no tenía fuente. Controla sumergible, ¿me copian? La voz del capitán sonaba metálica y equivocada de alguna manera. Te copiamos, control. Débil pero claro. Profundidad 10.800 pies. Todos los sistemas, funcionales. Continuando descenso. Mi voz sonaba más segura que mis sentimientos. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Luego, hay una corriente anómala a tu profundidad que no debería existir. El tono en su voz. El miedo apenas contenido. El conocimiento de que algo estaba mal. Ninguno de nosotros comentó sobre ello. Porque comentar significaría admitir. Y admitir significaría enfrentar. Y no estábamos listos para enfrentar. Entramos en territorio donde pocos humanos han estado alguna vez, menos de los que han ido al espacio. La presión, 5.900 libras por pulgada cuadrada. Toneladas de agua por encima de nosotros. La muerte sería instantánea, nunca sabríamos qué pasó. Ese era el consuelo, supongo. El único. Si algo salía mal, sería rápido. Más rápido que el pensamiento. Más rápido que el miedo. Un parpadeo y ya no estaríamos. Las luces mostraban oscuridad que parecía consumir la luz misma. El sonar pintaba formas en la pantalla que no tenían sentido geométrico.
Profundidad 15.000 pies, reportó García. Su voz sonaba asustada a pesar de sus intentos de ocultarlo. Todos los sistemas, funcionando. Pero hay algo en los sensores. Múltiples contactos. Algo que se mueve de maneras imposibles. ¿Qué clase de algo?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. No lo sé. García tocó los controles con dedos temblorosos. Es como si algo nos estuviera escaneando. Como radar pero orgánico, vivo. Chen se rió. Un sonido histérico, al borde del colapso. Eso es imposible. No hay nada vivo a esta profundidad que tenga la capacidad de, ¿qué? Su voz se quebró. Chen, dije firmemente. Respira. Concéntrate. Estamos bien. Pero no estábamos bien. Lo sabíamos todos. Algo estaba mal. Fundamentalmente, profundamente, terriblemente mal. Entonces el sonar enloqueció. No fue un mal funcionamiento gradual. No fue interferencia creciente. Fue instantáneo. Un momento estaba normal. Al siguiente, la pantalla se llenó de un contacto masivo que llenaba toda la pantalla. ¿Qué demonios? García golpeó los controles. Esto no tiene sentido. Los sensores dicen que hay algo que se mueve a velocidades imposibles. Pero eso no puede ser correcto. Tiene que ser un mal funcionamiento. ¿Está mal funcionando?, pregunté. No. Su voz era apenas un susurro. Todo funciona perfectamente. Los diagnósticos dicen que todo está bien. Pero lo que está mostrando no puede ser real. Simplemente no puede. Excepto que era real. Todos lo sabíamos. En algún nivel primordial, instintivo, todos lo sabíamos. Algo estaba allá abajo. Algo masivo. Algo imposible. Algo que nos esperaba. Y entonces lo vimos. Llegó el día. Antes de que saliera el sol. El océano estaba cubierto de niebla espesa hasta donde alcanzaba la vista. Toda la tripulación estaba encubierta para vernos partir. El silencio era opresivo. El capitán apretó mi hombro sin palabras. García, Chen y yo nos pusimos los trajes térmicos. El espacio interior era frío y húmedo. Sistemas al 100%, reportó García. Oxígeno para 96 horas. Baterías completas. Comunicación establecida. Todos los indicadores verdes. Propulsión óptima, añadió Chen. Lastre calibrado. Trim neutral. Presurización normal. Control en superficie, cracó la voz del capitán por radio. Tienen luz verde para descenso. Mantengan comunicación cada 500 pies. Cualquier anomalía, abortan inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, respondí. Iniciando descenso a las 9:29 horas. El winch nos liberó. Comenzamos a hundirnos. Luz solar brillante. Agua cristalina azul. Todo era hermoso. Chen comentaba sobre la visibilidad. Aún. Una tortuga marina gigante pasó cerca. Temperatura, 16 grados centígrados. Todo normal. Todo según el plan. Zona de penumbra. Menos vida visible. Los LEDs cortaban la oscuridad en conos blancos brillantes. Algo grande pasó en el límite de visión. García reportó, profundidad 1500 pies. Todos los sistemas nominales. Contacto con superficie claro. Zona crepuscular. Peces con dientes como agujas. La temperatura había caído a 6 grados centígrados. El frío penetraba incluso el casco. Algo extraño en el sonar, dijo García. Lecturas inconsistentes a las 6 en punto. Probablemente formación rocosa. Probablemente. Esa palabra nos reconfortó. Por ahora. Zona de medianoche. Oscuridad total. Absoluta. Como no existir. Solo nuestras luces. Solo el zumbido de los sistemas. Solo nuestra respiración. La presión exterior,
3.400 libras por pulgada cuadrada. El casco se contraía con pubs metálicos. Cada sonido amplificado. Cada ruido una posible amenaza. Chen había dejado de hablar. Apretaba los puños. Le puse la mano en el hombro. «Estamos bien», le dije. «Ya hemos hecho esto antes». Mentira. Nunca habíamos ido tan profundo. Nunca en estas aguas. Nunca sintiendo esta presencia. La voz del capitán se distorsionaba. García cambió a respaldo. Pero la señal era llena de interferencia. «Controla sumergible, ¿me copian?». La voz del capitán sonaba metálica. «Te copiamos, control». Débil pero claro. Profundidad 10.800 pies. Continuando descenso. Hubo una pausa. Luego, hay una corriente anómala a tu profundidad. Ninguno de nosotros comentó sobre el tono en su voz. El miedo apenas contenido. En territorio que pocos humanos han visto. La presión, 5.900 libras por pulgada cuadrada. La muerte sería instantánea. Ese era el consuelo. Si algo salía mal, sería rápido. Las luces mostraban oscuridad consumiendo la luz. El sonar pintaba formas que no tenían sentido. Profundidad 15.000 pies, reportó García. Su voz sonaba asustada. Todos los sistemas, funcionales. Pero hay algo en los sensores. Algo que no puedo explicar. ¿Qué clase de algo?, pregunté. No lo sé. Es como si algo nos estuviera escaneando. Como si fuéramos nosotros los que estamos siendo observados. Chen se rió. Un sonido histérico. Eso es imposible. No hay nada vivo a esta profundidad. Nada que pueda observar. Nada que pueda. Entonces el sonar enloqueció. El sonar no estaba mal funcionando. Eso era lo aterrador. Ojalá hubiera estado mal. Ojalá hubiera sido solo un fallo técnico. Ojalá pudiera decirte que era solo nuestro equipo fallando bajo la presión extrema. Pero no era eso. Tengo un contacto sólido, susurró García, su voz apenas audible. Distancia, 6.200 metros y cerrando. Tamaño, del tamaño de 3 portaaviones juntos. Profundidad, 23.500 pies. Y está. Dios mío, está pulsando, contrayéndose y expandiéndose. Eso no puede ser correcto. Chen se inclinó sobre los instrumentos, negando con la cabeza. A esa profundidad, nada orgánico puede moverse tan rápido. Nada biológico puede alcanzar ese tamaño. Las leyes de la física, la biología, todo dice que es imposible. Tiene que ser un error. Tiene que ser. Silencio, corté. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Luces. Todas. Máxima potencia. Todo lo que tenemos. Ahora. Los LEDs se intensificaron hasta su límite absoluto. 50.000 lúmenes de luz blanca brutal cortando la oscuridad eterna del abismo. La energía fluyendo a través de los sistemas. El calor de las luces subiendo la temperatura interna varios grados. Y entonces, en el límite de nuestra iluminación, donde la luz comenzaba a desvanecerse en la negrura. Lo vimos. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo. Se negó a aceptar lo que mis ojos reportaban. Pensé que era una ilusión óptica causada por la presión. Pero las formaciones rocosas no tienen esa geometría imposible, ángulos que no deberían existir. El sedimento no responde a nuestra presencia con movimientos deliberados. No era roca. No era sedimento. No era ninguna ilusión. Era ambas cosas y ninguna. Una ciudad completa sumergida, pero la arquitectura era alienígena, equivocada. El tamaño. Dios, el tamaño era lo que rompía mi mente. Como una montaña que se movía. Y seguía revelándose lentamente como si quisiera que lo viéramos. Imposible, murmuró Chen, su voz quebrada. Eso es completamente imposible. No puede existir. No hay suficiente oxígeno, no hay cadena alimenticia que pueda sostener algo así. Cállate, dije,
pero sin enojo. Solo con terror absoluto. Terror que helaba mi sangre. Terror que me robaba la capacidad de pensar coherentemente. Porque la cosa se estaba observándonos. No se movía como un animal. No como nada que hubiera visto en 3 décadas trabajando en el océano. Se pulsaba con luz que venía de dentro, bioluminiscencia pero en colores equivocados. Los colores eran dolorosos de mirar, como si lastimaran mi cerebro procesarlos. Azules tan profundos que parecían absorber la luz. García estaba temblando violentamente. Necesitamos documentar esto. Es la descubierta del siglo. Del milenio. Necesitamos. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso? Su voz subió en volumen y tono hasta que estaba casi gritando. Chen le puso una mano en el brazo. Cálmate. Cálmate. Respira. Solo respira. Pero nadie estaba calmado. Nadie podía estar calmado frente a eso. Entonces el sonar emitió un chillido agudo que nos hizo gritar. No fue un golpe físico. No exactamente. Fue un sonido que no era sonido, que sentimos en nuestros huesos. Una serie de pulsos que parecían estar comunicando algo que llenó nuestras mentes con imágenes que no podíamos comprender. Era hambre, reconocimiento de comida, de presas. Y entonces, la supimos con certeza absoluta. No era una voz. No en el sentido tradicional. No eran palabras. Era una mente colmena de inteligencia antigua. No decía. No hablaba. Infectaba nuestros pensamientos con verdades que no queríamos. Vi continentes ascendiendo, montañas formándose, el planeta cambiando. Vi ambos a la vez, tiempo plegándose sobre sí mismo. Vi lo que nunca debimos saber sobre nuestro origen. Vi verdades que volverían loca a cualquier persona cuerda. Y lo peor, lo absolutamente peor, era que no podía negarlo, no podía rechazarlo. Chen estaba gritando. No palabras. Solo gritos puros de terror y cordura rompiéndose. Se agarraba la cabeza como si quisiera arrancar el conocimiento. García estaba convulsionando, cuerpo sacudiéndose. Su boca se movía, diciendo cosas en tongués, hablando en lenguas como posesión. Yo estaba entendiendo demasiado, conexiones formándose. Mi mente trataba de encontrar explicaciones racionales que no existían. Subir, logré gritar, mi voz áspera. Subir ahora. Emergencia. Todo el poder. García, operando más por instinto que por pensamiento consciente, alcanzó los controles. Sus dedos dejaban manchas de sangre en las pantallas. Liberó el lastre de emergencia. Todo. Escuchamos el ruido metálico debajo de nosotros. Activó los propulsores a máxima potencia absoluta, más allá de especificaciones de seguridad. Los motores fallaron por un segundo eterno. No ascendimos. Por un momento horrible, eterno, no ascendimos. Algo nos quería examinarnos más de cerca. Los motores luchaban contra tentáculos que no podíamos ver. Las RPM al máximo rojo. La energía drenándose al 200% de capacidad. El casco gemía bajo tensiones múltiples. Chen había dejado de gritar. Ahora solo murmuraba, no es real, no es real, no es real. García había cerrado los ojos, negándose a ver más. Yo mantuve los ojos abiertos. Forzados abiertos. Observando la cosa. Observándola decidir si éramos interesantes. Entonces nos liberó de repente, sin razón aparente. Los motores encontraron tracción real. Comenzamos a ascender. Centímetro a centímetro, agonizante. 2 metros por segundo. Pero mientras ascendíamos, mientras huíamos como ratones de un gato, mientras rezábamos y maldecíamos y llorábamos, la cosa nos marcaba de alguna manera, dejando algo en nosotros. En el sonar, podíamos ver nada, como si nunca hubiera existido. Y supe, con certeza absoluta que helaba mi alma, que habíamos sido cambiados para siempre a nivel fundamental. La cosa en Atlántico Norte, a 25.000 pies, en el lugar donde ruta del Titanic, no nos había matado.
Pero había hecho algo peor. Nos había dejado vivir. Sabiendo. Recordando. Cambiados. Y eso, descubriría, era una tortura mucho peor que la muerte. El sonar no estaba mal. Ojalá lo hubiera estado. Tengo un contacto, susurró García. Distancia, 6.200 metros. Tamaño, del tamaño de un estadio. Profundidad, 23.500 pies. Y está ascendiendo. ¿Ascendiendo? Chen se inclinó sobre los instrumentos. Eso no puede ser correcto. A esa profundidad, nada puede moverse tan rápido. Nada orgánico puede sobrevivir. Silencio, corté. Luces a máxima potencia. Todo lo que tenemos. Los LEDs se intensificaron. 50.000 lúmenes cortando la oscuridad absoluta. Y entonces lo vimos. Al principio pensé que era una ilusión óptica. Pero las formaciones rocosas no brillan. El sedimento no tiene esa textura. Era ambas cosas. Una ciudad sumergida pero no humana. El tamaño, Dios, el tamaño. Imposible, murmuró Chen. Eso es imposible. No puede existir. La biología no permite estructuras de ese tamaño. La física no. Cállate, dije. Pero no con enojo. Con terror. Porque la cosa, movía. No como un animal. No como nada que hubiera visto. Se pulsaba de una manera que hacía que mis ojos se negaran a enfocar. Los colores eran de longitudes de onda que no deberían existir. García estaba temblando. Necesitamos documentar esto. Necesitamos, Dios mío, ¿qué es eso? Entonces el sonar gritó. Un sonido que llenó nuestras mentes. Era hambre. Y entonces, la supimos. No era una voz. Era una mente colmena. Decía, no decía. Infectaba. Vi civilizaciones desapareciendo. Vi ambos. Vi lo que nunca debimos saber. Chen estaba gritando. García estaba convulsionando. Yo estaba entendiendo demasiado. Subir, grité. Subir ahora. García alcanzó los controles. Liberó el lastre de emergencia. Activó los propulsores a máxima potencia. Los motores fallaron. No ascendimos. Algo nos quería. Los motores luchaban contra tentáculos invisibles. Las RPM al máximo. La energía al límite. El casco gemía. Entonces nos liberó. Los motores encontraron tracción. Comenzamos a ascender. Centímetro a centímetro. Pero mientras ascendíamos, mientras huíamos, mientras rezábamos, la cosa nos marcaba. Y supe, con absoluta certeza, que habíamos sido cambiados. O ascenso tomó 7 horas y 31 minutos. Y usé exactamente porque cada segundo está grabado en mi mente. No consigo recordar claramente, todo es borroso. A 2200 pes, a radio voltou como un mecheado de estática. Sumergible, este controle. ¿Me copian? Repito, ¿me copian? A voz do capitao estaba irritada y preocupada. Te copiamos, susurrei, mina voz áspera de gritar. Ascendendo. Precisamos evacuacao médica inmediata. Nao mencioné yo resto. Nao podía. As palabras nao existían. Gracias a Dios. A voz de le tremía. Os perdemos los sensores durante 100 minutos. As coordenadas nao faciam sentido espacialmente. ¿Qué pasó allá abajo? ¿Qué demonios viran? Nao respondí. Nao conseguía. Chen estaba murmurando números en sentido. García operaba controles por pura memoria muscular. Iu tentaba Nao pensar no que habíamos visto. Tentaba Nao recordar as imágenes en mi mente. Mas era imposible. Sabía que nunca esquecería. A 600 pes, o radio captó algo que Nao era humano. García choró silenciosamente. A menos 200 pies, vimos superficie brillando como paraíso.
Más era engañosa, porque Nao estábamos salvos. Rompimos a superficie às 16:37 horas. O céu estaba vermelho como sangue. A tripulação nos tirou do sumergível como se fossemos fantasmas voltando dos mortos. O capitão tomou minha cara entre suas mãos. Los que habían visto décadas no mar agora encherán de lágrimas. ¿Qué viste?, preguntó, sua voz quebrando. Tus ojos están diferentes. ¿Qué demonios viste allá abajo? A verdade que Nao debe ser conhecida, sussurrei. Então vomitei sangue. Os seguintes 7 dias ao pesadelo continuo. Nos mantiverán sob vigilancia armada en celas, porque eran celas realmente. Homens con batas de laboratorio e olos fríos fizerán perguntas. Perguntas projetadas para nos fazer duvidar. Nos hicieron firmar documentos bajo amenaza. Dijeron que estábamos locos, que fue alucinación de presión. Chen no volvió igual. Saltó desde un puente cuando lo liberaron. Su diario mostraba que seguía viéndola. Lo clasificaron inmediatamente. García escribió un diario. Se mudó al centro del desierto, lejos del agua. Advierte a todos sobre las profundidades. Su familia lo rechazó, demasiado asustada. El capitán y la tripulación de Deep Horizon desaparecieron misteriosamente. El barco mismo se hundió en aguas profundas. Nos borraron nuestra existencia de registros oficiales. El alguien con poder absoluto mintió en reportes públicos. La zona alrededor de Atlántico Norte, las coordenadas exactas, fueron declaradas área de pruebas militares. Satélites muestran anomalías constantes. Pero yo sé la verdad. Nos siguió de alguna manera. Cuando sueño, y siempre sueño, lo siento observándome. Ascendiendo lentamente. Han pasado 35 años desde aquel día. 35 años de saber lo que otros no saben. Tengo 68 años ahora. Cambié de nombre, me mudé lejos. Pero no puedo escapar de lo que sé. Sudo cuando llueve. Cuando llueve lo escucho en el agua, lo siento cerca, demasiado cerca. Algo está ascendiendo, lo siento. Y cuando el tiempo sea correcto, el mundo sabrá lo que supe. Por eso escribo esto ahora. Por eso finalmente hablo después de todos estos años. Porque alguien tiene que saber. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces puedes ayudar a preparar a otros. No busques lo que está allá abajo. Porque hay cosas en el océano. Cosas que esperan pacientemente. Las profundidades guardan horrores. Y si alguna vez te encuentras a 25.000 pies de profundidad en las aguas de Atlántico Norte, recuerda mis palabras y huye. Porque el océano recuerda todo. Y cuando salga, el mundo cambiará. Lo siento. Siento haber sobrevivido para contarlo. Pero la verdad es más importante que miedo. Por favor, comparte esto. Dale like. Suscríbete. Comenta. No por mí. Sino porque el mundo necesita saber antes de que sea demasiado tarde. Porque cada persona que lo sepa es una más que puede entender la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Y lo siento. Siento el peso que ahora cargas. Porque ahora que la has escuchado, ahora que sabes, ahora que has visto aunque sea a través de mis palabras, la cosa sabe de ti ahora. Bienvenido al abismo. Bienvenido al conocimiento que destruye. Bienvenido a la verdad sobre Atlántico Norte. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. El ascenso tomó 7 horas. Las más largas de nuestras vidas. Chen no habló. García murmuraba en un idioma que no existía. Yo trataba de no pensar en lo que había visto. Trataba de no saber. A 2200 pies, la radio volvió. Sumergible, este es control. ¿Me copian? Repito, ¿me copian? Te copiamos, susurré. Ascendiendo. Eta superficie 20 minutos. Gracias a Dios. Los perdimos en los sensores. Durante 100 minutos no existieron. Los sensores mostraban imposibilidades. ¿Qué pasó allá abajo? No respondí. No podía.
Las palabras no existían para describir lo que habíamos visto. Rompimos la superficie a las 16:37 horas. El cielo estaba rojo. La tripulación nos sacó del sumergible como si fuéramos fantasmas. El capitán tomó mi cara entre sus manos. ¿Qué viste?, preguntó. Sus ojos decían que ya sabía. Que tal vez él también lo había visto alguna vez. La verdad, susurré. Nos llevaron a cuartos separados. Nos medicaron durante 7 días. Hombres con insignias que no reconocí hicieron preguntas. Nos hicieron firmar documentos. Chen no volvió igual. García escribió un diario. Martínez tuvo pesadillas eternas. Yo sobreviví. Físicamente. Pero la cosa de allá abajo, la cosa en Atlántico Norte, la cosa a 25.000 pies, me dejó algo. Una conexión que no puedo romper. Han pasado 35 años. Ya no soy ingeniero oceánico. No puedo olvidar lo que vi. Pero sé esto. La cosa sigue allá abajo. Despertando. Y inevitablemente, saldrá. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, entonces puedes ayudar a preparar. Hay cosas que no deben ser vistas. Y si alguna vez te encuentras a 25.000 pies en las aguas de Atlántico Norte, recuerda mis palabras. Porque el océano recuerda. Y lo que recuerda, eventualmente regresa. Por favor, comparte esto. Dale like. Suscríbete. No por mí, sino porque el mundo necesita saber. Necesita prepararse. Antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar mi historia. Y lo siento. Lo siento mucho. Porque ahora que la has escuchado, la cosa sabe de ti. Bienvenido al abismo.